Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cyberphony. Mi nombre es Ernesto, soy ingeniero de DevOps y este es el segundo video de Azure Fundamentals. En este video exploraremos los pilares de la plataforma, desde máquinas virtuales hasta base de datos y networking. Espero que la pasen genial y continúen aprendiendo, así que, sin más, vamos allá. Hablaremos de arquitectura y de servicios de Azure. Bueno, vamos a ver componentes de la arquitectura de Azure, después hablaremos de la parte de computación y la parte de redes, después de la parte de almacenamiento y finalmente de la parte de identidad, acceso y seguridad. Esto es importante que lo entendamos, ¿no? Cuando el primer proveedor quiso empezar a vender servicios en la nube, se encontró en que necesitaba, ¿no? Evidentemente necesitaba su infraestructura de ordenadores en las que corrieran los servicios que pudiera vender como tales, pero también necesitaba que estos ordenadores estuvieran en redes y necesitaba que cada empresa que quería contratar algún servicio pudiera crear sus propias redes aisladas de las otras redes de los demás. Por lo tanto, ya teníamos necesidades de tener equipos, de tener redes y finalmente necesitábamos poder identificar a los usuarios que eran de una empresa o que eran de otra y poder saber qué permisos tenían cada uno sobre sus propios recursos. De manera que un usuario que pertenece a una empresa solamente vea los servicios de esa empresa y solamente pueda hacer lo que le hayan dado permiso para hacer sobre esos recursos, ¿verdad? Pues todo esto es lo que nos lleva a esta estructura en la que tenemos identidad y acceso como una piedra angular, tenemos las redes y a ver cómo las desplegamos estas redes y tenemos después los distintos servicios que hay, tanto de computación como de almacenamiento, como de otros tipos que no vemos en este curso, ¿verdad? Vamos allá. Bueno, primero, cuando yo quiero utilizar los servicios de Azure, lo que yo necesito es crear una cuenta. Una cuenta de Azure, cuando yo la creo, me crea varias cosas. Creo mi cuenta de Azure y me crea, por un lado, una cosa que se llama un grupo de administración, un management group, un grupo de administración que se llama grupo de administración raíz. Me crea una suscripción. Esta suscripción es donde yo voy a poner los recursos. La suscripción es, por defecto, la unidad de facturación de Azure. Y adicionalmente me crea un tenant. Un tenant es una instancia de lo que antes se llamaba Azure Active Directory y ahora se llama Entra ID. Es una instancia donde yo tengo los usuarios vinculados a esta cuenta y a partir de allí voy a poder definirlos. El sistema me va a gestionar su autenticación, el que esos usuarios se puedan conectar y el sistema valide que son quienes dicen ser y después, vinculado a eso, voy a poder gestionar la autorización, voy a poder gestionar a qué tiene acceso cada uno de esos usuarios, ¿verdad? ¿Qué tipos de cuenta podemos tener? Pues podemos tener una cuenta normal de Azure. Yo entro en Microsoft, quiero crear una cuenta de normal, de tipo de Pay as you go, que dice Microsoft, que es pago por uso en definitiva, y directamente me crean estas cosas y empiezo a utilizarla. Cuando termino de crear mi cuenta, habré dicho, oye, esta es mi cuenta, se me va a facturar en esta cuenta, en esta tarjeta, y directamente empiezo a desplegar los servicios que quiero. Perfecto, esta es una cuenta normal de Azure, ¿no? Si yo soy un estudiante, tengo dos opciones. Una, pertenezco a una universidad, tengo un correo electrónico vinculado a esa universidad porque todavía estoy estudiando. Pues entonces puedo crear una cuenta de estudiante. La cuenta de estudiante me permite disponer de un crédito de $100 al año que puedo gastar a lo largo de todo el año. Y al año siguiente, si sigo siendo estudiante, si sigo teniendo ese correo electrónico de estudiante de esa universidad, pues voy a poder renovarla y me van a dar $100 más para los siguientes 12 meses. Esos $100 yo los gasto como quiera. Cuando se me acaban, pues ya no puedo utilizar esa cuenta. No puedo hacer nada más cuando se me acaba. Estas cuentas de alumno solamente disponemos de ellas si somos estudiantes y tenemos un correo electrónico de una universidad registrada y validada por Microsoft. Las principales de España están ahí sin ninguna duda. Me dan lo mismo cuando creo mi cuenta de alumno. Me dan un tenant, me dan un root management group, un grupo de administración raíz y me dan una suscripción. Yo no pago nada por esto, despliego los servicios que quiera. Cuando se acaba el saldo de los $100 que me dan, pues ya no puedo montar nada hasta el año siguiente que me van a dar otros 100. La cuenta gratuita es para todo el mundo. Cualquiera puede crear una cuenta gratuita, cualquiera que tenga una tarjeta de débito o de crédito. La idea de la cuenta gratuita es que me dan $200 de saldo que tengo para gastarme los primeros 30 días, ¿vale? Una vez se me acaba el saldo de los $200 que me dan o me pasan los 30 días, la cuenta se bloquea. La cuenta se bloquea.
Por lo tanto, realmente es una cuenta gratuita durante los primeros $200 que me gaste o durante los primeros 30 días, lo que pase antes. Si se acaban los 30 días y solo me he gastado $20, los otros 180 los voy a perder. No los voy a tener más. Tengo $200 para esos 30 días. A partir de ahí, cuando pasan estos 30 días, si yo quiero seguir utilizando mi cuenta, la tengo que convertir a una cuenta de pago, a una cuenta de pago por uso. Cuando la creo me piden la tarjeta. ¿Para qué? Bueno, para evitar que cualquiera pueda montarse miles de cuentas gratuitas, ¿no? Una detrás de otra. No, si una cuenta, si una tarjeta ya se ha utilizado en una cuenta gratuita, quiero recordar que hasta que no pasan 2 años no puedes volver a crear una cuenta gratuita con esa misma tarjeta, ¿vale? Em, Cuando tú la conviertes en una cuenta de pago por uso, sigues teniendo una serie de servicios gratuitos durante todo un año, pero solo si reactivas la cuenta. Si la cuenta la dejas bloqueada, como se queda cuando pasan los 30 días, entonces no tienes acceso a nada. Si quieres seguir accediendo, la conviertes en pago por uso, tienes un montón de servicios gratuitos, 11 meses más durante todo un año, pero si coges cualquier otro servicio que no está en esa banda, eso lo vas a tener que pagar. Y finalmente, dentro de Microsoft Learn tenemos lo que se llama sandbox, lo que se llaman espacios aislados, que me permiten hacer directamente pruebas sobre Microsoft. Esto nos aparecerá en alguno de los módulos que hagamos cuando diga, bueno, pues ahora vamos a practicar cómo desplegamos una máquina virtual, pues nos desplegará este espacio aislado que tenemos que tener un usuario, que tenemos que cumplir con determinadas condiciones. Por eso es importante que el usuario sea un usuario personal también, porque si intentamos acceder a un espacio aislado de Microsoft Learn con un usuario que pertenece a un tenant de Microsoft que ya tiene una suscripción, posiblemente no nos dejen hacerlo. Importante también para esto que la cuenta que hemos usado en Microsoft Learn sea una cuenta personal. ¿Vale? Estos son tipos de cuentas. Existen tipos de cuentas adicionales. Nosotros podemos, si somos una empresa y no tenemos infraestructura de un departamento informático dentro, podemos hacer que haya un cloud service provider que nos dé de alta las cuentas y que las gestione para nosotros. O si somos una gran empresa y tenemos un comercial de Microsoft que nos atiende, pues podemos crear una cuenta enterprise. Y entonces tenemos algunos conceptos adicionales que en este caso no aplica que expliquemos. Em, Bien, el tema del espacio aislado de Microsoft Learn lo veréis directamente si vais pasando por el portal de Learn y vais haciendo los módulos que hay, pues veréis que en algunos sitios dice aquí tienes que arrancar un espacio aislado, tienes que darle un botón para verificar si tienes acceso y si tienes acceso directamente te lo abre. Te abre, te divide la pantalla en dos, a un lado tienes las instrucciones, a la izquierda te la divide por la mitad, a la izquierda tienes las instrucciones, a la derecha tienes tu espacio aislado que te lo abre exactamente en el sitio donde es necesario. Si están hablando del portal, pues te lo abrirá en el portal. Si están hablando del Cloud Shell, te lo abrirá en el Cloud Shell, te lo abrirá donde sea necesario. ¿Ok? Vamos allá. Hablamos de los componentes de la arquitectura. Hemos hablado primero de las cuentas. Hablamos ahora de cómo está organizado Azure, ¿no? Tiene una primera división que es por geografías. Las geografías tienen que ver con temas de residencia de datos, ¿no? Tenemos la geografía de América del Norte, de América del Sur, de África, de Europa, del sudeste asiático, del este asiático o del medio oeste, o del medio oeste, ¿no? Todo esto son las geografías que tenemos, ¿verdad? Dentro de las geografías, Azure despliega regiones. Aquí dice 60, en realidad Azure tiene más de 70 regiones a fecha de hoy. Estas que están por aquí con esta línea discontinua que dice región anunciada, todas ellas existen ya. Y de hecho existe alguna más. Existe la de Madrid, existe la de Bolonia, existe la de México, existe la de Israel. Todo esto son regiones. ¿El concepto de región qué es? El concepto de región es, yo pongo mis servicios dentro de lo que llamo regiones y defino múltiples regiones que están separadas entre ellas por lo menos 500 kilómetros. Por lo menos, de hecho, 300 millas, que casi son 500 kilómetros, ¿verdad? La idea es esta. La idea es que si hay un desastre natural, si hay un terremoto, si hay una inundación, si hay un tornado, pues que un desastre natural de cualquier tipo no puede afectar a más de una región a la vez. ¿Ok? Las regiones, al estar separadas entre sí
al menos 300 millas, casi 500 kilómetros, al menos hay regiones que están separadas mucho más, ¿no? Tienen en las comunicaciones entre los servicios de una región y otra unas latencias, unos tiempos de comunicación que siempre están por encima de los 300 milisegundos, de los 0,3 segundos, siempre están por encima de eso. Con lo cual, determinados usos de hacer comunicaciones síncronas, comunicaciones que esperan respuesta entre una región y otra, pues no son adecuados, porque harían que los sistemas funcionaran muy lentamente. Eh, a su vez, dentro de muchas de las regiones, de dos tipos, unas regiones que se llaman recomendadas y otras regiones que se llaman sencillamente otras, ¿no? Eh, las regiones recomendadas todas tienen zonas de disponibilidad, todas tienen tres zonas de disponibilidad. ¿Qué es esto de las zonas de disponibilidad? Bueno, la idea de las zonas de disponibilidad es que el sistema, en lugar de crear una única ubicación con todos los centros de datos, crea tres zonas, tres ubicaciones distintas dentro de la región, confinados dentro de la región, cercanas entre ellas, como máximo están separadas 100 kilómetros las zonas de disponibilidad, pero muchas veces están mucho más cerca, con unas comunicaciones mucho más anchas, de manera que la latencia de una comunicación entre una zona de disponibilidad y otra dentro de la misma región está siempre por debajo de los 10 milisegundos. Está en una cifra de milisegundos, ¿vale? En un único dígito. Esto es la idea. Entonces, en este caso, en las zonas de disponibilidad dentro de la misma región, sí que podemos montar comunicaciones síncronas y sí que nos funcionan con los tiempos de respuesta bastante adecuados. ¿Ok? De esta manera, es como podemos ir aumentando la disponibilidad de nuestros servicios. Ponemos nuestros servicios no en una máquina física única, sino que podemos dispersarlos, ponerlos en distintas máquinas o en distintos racks dentro de una zona de disponibilidad, pero incluso podemos ponerlos en distintas zonas de disponibilidad. Incluso podemos dar el servicio desde varias regiones. Tenemos una región principal y una región secundaria, o directamente dividimos entre dos, tres, cuatro o cinco regiones, depende de lo que queramos. Podemos dar servicios locales o podemos dar servicios globales. Si damos un servicio global o un servicio local, lo idóneo es que la región que escojamos sea la más cercana, la de menor latencia, con la ubicación de nuestros usuarios. ¿Ok? Esto es un poco la idea de cómo están montadas las regiones. Muy bien. Existen servicios que automáticamente hacen réplicas de información, hacen copia de datos a otra región. Esta región no es una región cualquiera y no es una región que yo pueda elegir. Es una región que está definida por Azure. Azure dice, oye, que la región pareada del este de Estados Unidos es la del oeste de Estados Unidos. ¿Esto qué significa? Que cuando me haga una réplica de un storage account, cuando me haga una réplica de una Azure Key Vault, cuando me haga una réplica de cualquier servicio que puede establecer réplicas automáticamente, no lo va a hacer en cualquier región. Lo va a hacer, si estoy en el este, lo va a hacer en el oeste. Yo no escojo la región pareada, no escojo la región donde me hace estas réplicas automáticas. Está predefinida en la lista de regiones pareadas de Azure. Si lo pongo en el norte de Europa, la pareada es el oeste de Europa. Si lo pongo en el centro de Alemania, la pareada es el nordeste de Alemania. Y así sucesivamente tenemos una lista en este vínculo que tenemos por aquí con las regiones pareadas. Lo podéis buscar esto en cualquier momento, ¿no? Ponéis regiones pareadas o period regions de Azure y os saldrá la página donde está la lista actualizada de cuáles son. ¿Ok? La idea de esto, como digo, es aquellos servicios que hacen réplicas de forma automática siempre lo hacen sobre la región pareada de la región donde nosotros hemos escogido desplegar el servicio. Nosotros escogemos dónde desplegamos nuestro servicio, pero es Azure quien escoge dónde me hace las réplicas. Las réplicas serán siempre en la región pareada. ¿Ok? Bien, esta lista es abierta, la podemos ver, como digo, en cualquier momento. Bueno, ya hemos hablado de las zonas de disponibilidad, ¿no? Si es una región recomendada, entonces tiene tres zonas de disponibilidad que están cercanas entre ellas y que están con las comunicaciones de banda súper ancha que nos permiten trabajar con latencias muy pequeñas entre las distintas zonas. Y cuando hacemos cualquier replicación dentro de la zona, la podemos hacer de forma síncrona. Podríamos tener un load balancer, un balanceador de carga que estuviera distribuyendo la carga entre ordenadores, entre servidores que estuvieran dando servicio a la aplicación en las tres zonas de disponibilidad. Y de esta forma podríamos hacer que si fallara toda una zona de disponibilidad, mi aplicación siguiera funcionando con las otras dos. Igualmente podríamos tener un storage account que tuviera una replicación de tipo Long Redundant Storage, una cuenta de almacenamiento con replicación de zona que
me creará 3 copias de los datos, una en la zona 1, una en la zona 2 y una en la zona 3. Y que, aunque falle la zona 1 o aunque fallen 2 zonas, la 1 y la 3, mientras quede una zona funcionando, me va a seguir funcionando correctamente. Esto es un poco la idea de lo que son las zonas de disponibilidad dentro de una región, ¿ok? Bueno, existen en el caso de Azure, algunas regiones que son de uso específico, que no son de uso global para todo el mundo. Hay 2 casos, había uno más, pero desapareció hace ya unos años. em, por lo tanto, ahora solo queda lo que son las regiones soberanas de Estados Unidos. Estas regiones que son regiones que están en Estados Unidos y que allí solo pueden contratar servicios cualquiera de los gobiernos de Estados Unidos, gobiernos locales, gobiernos estatales o gobiernos federales, solo pueden contratar servicios ellos o proveedores autorizados por ellos. ¿Vale? Si hay una empresa que está desarrollando una aplicación pues para el ayuntamiento de no sé dónde o para el estado de no sé dónde, pues le puede dar permiso para que en nombre suyo cree y acceda a los recursos en estas regiones específicas de Azure Government. Pero cualquiera que no tenga este estatus no puede entrar a estas regiones. Podemos desplegar servicios en todas las regiones, menos en esta y en otra, que es Azure China. Azure China es un servicio que para que Microsoft pudiera entrar tuvo que acceder a las condiciones que que le ponían desde China. Toda la tecnología es la de Microsoft, pero la administración de los centros de datos que hay en China no lo hace Microsoft, sino que lo hace una empresa china. Una empresa que se llama 21 Vianet, que es una subsidiaria de la principal, bueno, de la principal o la única empresa de radiotelevisión china. ¿Ok? Por lo tanto, estos servicios, esta región de Azure China, solamente permite dar servicios a personas residentes en China. Nadie desde fuera de China puede acceder a la región de Azure China. Y ya digo, Microsoft es quien monta los equipos, Microsoft es quien pone la tecnología, pero la administración la hace 21 Vianet. Son las 2 únicas regiones que tenemos así un poco extrañas. Muy bien, tipos de recursos. Ya vamos a hablar de recursos, ¿vale? Nuestros recursos son de múltiples tipos. Recursos de computación, máquinas virtuales, contenedores, app services, funciones. Todo esto son recursos de computación. Recursos de almacenamiento, un único tipo de recurso de almacenamiento para temas no estructurados, que es la cuenta de almacenamiento, con muchos sabores, pero la cuenta de almacenamiento. Y múltiples servicios de base de datos, múltiples servicios de base de datos SQL, propios de SQL Server o de MySQL o de PostgreSQL o de MariaDB. Todos ellos tenemos servicios de tipo PaaS de base de datos en Azure y tenemos nuestros servicios de redes virtuales. Em, Cuando nosotros contratamos un servicio gestionado, un servicio de base de datos o un servicio de cuenta de almacenamiento, esto no tenemos por qué vincularlo a la red virtual. Esto ya está accesible para nosotros en una URL directamente, pero igual en un app service. Cuando en cambio queremos poner una máquina virtual, necesitamos que esta máquina virtual definamos las redes virtuales y las subredes donde la ponemos, ¿verdad? Pues estos son los principales tipos de servicios que vamos a acabar viendo. Em, Hablamos un poco más de la estructura. Para mí esta parte de la presentación de Microsoft está un poco desordenada porque empieza por la parte de abajo. A mí me gusta más empezar por la parte de arriba, pero lo vemos de esta manera, ¿no? Em, eh, Siempre que yo despliego recursos, estos recursos los tengo que poner en unas agrupaciones, dejadme decir que son simplemente organizativas, que no tienen ningún otro sentido que el que pueda hacer determinadas operaciones de gobernanza conjuntamente sobre todos los recursos que he puesto en esa agrupación, y estas agrupaciones se llaman grupos de recursos. Desde hace muchos años que empezó el modelo de Azure Resource Manager, hace 10 años, siempre queramos desplegar un recurso, lo vamos a tener que poner en un grupo de recursos. Los grupos de recursos están ubicados en una región determinada. ¿Por qué los grupos de recursos tienen una región? Porque los metadatos, las definiciones de nuestros recursos se guardan en la región donde está el grupo de recursos. Aunque los recursos no tienen por qué estar en esa misma región, pero su definición sí se guarda en la región donde pongo el grupo de recursos. Lo normal es que el grupo de recursos y todos sus recursos estén en la misma región, pero hay casos excepcionales en que
Y esa es la recomendación de Microsoft, ¿eh? Hay casos excepcionales en que esto no es así, en que ponemos dentro de un grupo de recursos recursos que están en otras regiones, ¿vale? En temas de servicios de contingencia, por ejemplo, es donde Microsoft directamente nos obliga a que esto sea así, a que pongamos en los grupos de recursos, en un grupo de recursos, recursos que están en otras regiones. Muy bien. Los recursos, los grupos de recursos, insisto, solamente son agrupaciones administrativas. No tienen ningún otro efecto. Simplemente vamos a poder aplicar nuestras reglas de gobernanza a nivel del grupo de recursos. ¿Qué reglas de gobernanza tenemos? Pues las de dar permisos de acceso a nuestros recursos. Podremos dar permisos directamente a nivel de un recurso o darlos a nivel de todo el grupo de recursos y entonces ese permiso aplicará a todos los recursos que hay o que haya en el futuro en ese grupo de recursos, ¿verdad? Podemos dar lo que se dice bloqueos, decir que un recurso no se pueda modificar o no se pueda borrar, también lo podemos hacer a nivel del grupo de recursos, además de al nivel de cada recurso, y tenemos políticas. De hecho, las políticas solo las podemos aplicar en el grupo de recursos o en niveles más altos de la estructura. Las políticas no me dan permiso a una persona en concreto de qué puede hacer o de si puede o no puede hacer algo con este recurso, sino que me establecen normas de en general lo que se puede hacer y aplican a todo el mundo de la organización. Estas son las políticas. Son nuestras reglas, nuestra manera de definir lo que queremos y lo que no queremos que se haga dentro de nuestros servicios en Azure. ¿Ok? Bien, los grupos de recursos siempre cuelgan de una suscripción. Los grupos de recursos no pueden estar imbrincados uno debajo de otro. Siempre ellos tienen que colgar de una suscripción. La suscripción, hemos dicho antes, que era la unidad de facturación. Cuando creábamos una cuenta, nos creaba un management group. De ese management group colgaba la suscripción y en paralelo al lado nos montaba el tenant, nos montaba la instancia del Entra ID donde están los usuarios correspondientes que van a tener acceso a esta suscripción, ¿verdad? Por debajo de las suscripciones tenemos los grupos de recursos. Las suscripciones, igual que los grupos de recursos, tampoco se pueden agrupar. No puedes tener las suscripciones, pero dame una debajo de otra. Las suscripciones siempre son todas hermanas y siempre cuelgan de un grupo de administración. No puede haber una suscripción dentro de otra. Siempre cuelgan dentro de un grupo de administración. Bueno, fijaros que aquí nos habla de un concepto que en general no me parece que sea un tema introductorio, porque una cuenta normal, una cuenta de pago por uso, siempre va a recibir una factura a nivel de la suscripción. Si yo creo una cuenta y dentro de esta cuenta me monto 3 suscripciones, Microsoft me va a enviar una factura por cada suscripción y ya está. Solo si yo soy una cuenta Enterprise voy a poder montar toda esta infraestructura por aquí, cuentas de facturación, perfil de facturación y sección de facturación y cambiarlo y decir que quiero una factura de estas dos suscripciones y otra de estas dos y otra de estas dos y otra de estas dos. Pero si yo soy un cliente normal, un cliente de a pie, me va a enviar una factura por cada suscripción, una aquí, una aquí, una aquí, una aquí, etcétera. ¿Vale? Em, esto es el concepto de suscripción. Existe el último concepto, que es el de grupo de administración. La idea, aquí tenemos la infraestructura completa y por aquí es por donde me gusta empezar a mí, ¿no? Hemos dicho que cuando creamos la cuenta, se creaba un grupo de administración, que es el grupo de administración raíz, debajo de él una suscripción y al lado, que aquí no está pintado, un tenant donde están los usuarios de mi empresa a los que les voy a dar acceso a esta suscripción. Por debajo de la suscripción monto los grupos de recursos y por debajo monto los recursos. Cuando yo quiero dar permisos, puedo dar los permisos a todos los niveles. Puedo dar los permisos al nivel de grupo de administración, al nivel de suscripción, al nivel de grupo de recursos o a nivel del recurso. Cuando yo quiero aplicar políticas, solo las puedo aplicar a nivel del grupo de administración, al de la suscripción o al de grupo de recursos. Cuando quiero aplicar bloqueos, los puedo aplicar igual que los permisos a todos los niveles. Em, Así como los grupos de recursos no pueden imbrincarse, las suscripciones no pueden imbrincarse, siempre deben colgar de un grupo de administración y los grupos de recursos de una suscripción. Los grupos de recursos sí se permite que haya una estructura de árbol de hasta 7 niveles. 7 niveles contando el primero del grupo de administración raíz. Microsoft nos recomienda que nos pasemos de 4 niveles en los grupos de administración, pero
técnicamente podríamos crear hasta 7 niveles. Y ahí sí los podemos crear en forma de árbol. La idea de todo esto, ¿cuál es? La idea de todo esto es que nosotros, cuando empecemos a trabajar con Azure, tenemos que, de alguna manera, mapear la forma en que funcionamos en nuestra empresa con esta estructura. Tenemos que ver qué grupos de administración creamos, qué suscripciones creamos, qué grupos de recursos creamos, en función de cómo funcionamos, ¿no? En nuestra empresa tenemos unos servicios corporativos que mantiene un departamento de informática y solo ellos. Y después tenemos unos proyectos donde em, hay equipos de proyectos, hay departamentos que se encargan de estos proyectos que son de distintos tipos y cada uno de ellos pues va de alguna manera a trabajar en sus propios proyectos. Pues podríamos decidir que vamos a crear un management group que es el raíz. Debajo de este ponemos un grupo de administración de servicios corporativos y otro de proyectos. Debajo del de servicios corporativos ponemos una suscripción para los servicios corporativos y ahí los grupos de recursos que sean. Y debajo del de proyectos ponemos múltiples suscripciones, una para cada equipo de proyecto que hace proyectos y debajo de ese, pues quizá un grupo de recursos para cada proyecto. Eso es lo que digo, tenemos que pensar el cómo organizamos esto para adecuarlo a la infraestructura, a la forma en que trabaja la empresa. ¿Por qué? Porque si yo tengo que ir dando los permisos individuales a nivel de cada recurso, me va a costar muchísimo mantenerlo esto. Si yo lo hago de esta manera, a los administradores de los sistemas corporativos les puedo dar permiso a toda esta suscripción. O si hay subadministradores que solo tienen acceso a alguno de los recursos, pues los puedo separar en un grupo de recursos y darle a ese permiso solo a ese grupo de recursos, ¿no? Un poco la idea es esta. En cambio aquí, como tengo una suscripción cada proyecto, a los que administran el proyecto le puedo dar permiso a la suscripción de su proyecto. Y de esta manera me olvido de tener que ir dando permisos uno a uno a cada uno de los recursos, con el mantenimiento que esto me puede suponer. La idea es mapeemos de la mejor forma posible esta infraestructura con la forma en que trabaja nuestra empresa. ¿Ok? Em, bien, hablamos de proceso y red. Fijaros, en la parte de computación, los servicios que tenemos son básicamente estos. El servicio de máquinas virtuales, el servicio de App Services o de Web Apps es un servicio que vamos a desplegar aplicaciones web. El servicio de Azure Container Instances, damos unos contenedores en los cuales podemos correr cualquier imagen de contenedor que hayamos creado. Hay un servicio intermedio por aquí que se llama Azure Container Apps, que es un intermedio entre poder desplegar un contenedor único o poder desplegar todo un Kubernetes, que un Kubernetes es un servicio para orquestar contenedores. Veremos un poco en detalle qué es todo esto, ¿eh? Y después tenemos servicios para virtualización de escritorios, para hacer lo que se llama VDI, para tener escritorios o infraestructura en la calle escritorios para que se conecten los usuarios. Cada uno se conecta desde su máquina, ¿verdad? Su máquina puede ser de cualquier sistema operativo, siempre y cuando tenga una aplicación para conectar vía RDP con el escritorio y cuando se conecta al escritorio, pues tiene las mismas aplicaciones corporativas que todo el mundo, con las mismas versiones, con las mismas plantillas, con todo exactamente igual. Un poco, esta es la idea del Virtual Desktop, el que tengamos máquinas iguales, aunque la gente trabaje desde distintos lugares con distintos tipos de máquina. ¿Ok? Bien, veremos un poco en detalle estos servicios. Empezamos por las máquinas virtuales. Las máquinas virtuales es cuando nosotros contratamos directamente esto, un servidor que va a ser una máquina virtual dentro de uno de los servidores físicos que tenemos en Azure. Nosotros en otros proveedores podemos escoger las características. Queremos tantos procesadores, queremos tanta memoria. En Azure no. En Azure tenemos una serie de familias de máquinas, familias de propósito general, familias que potencian la memoria o que potencian la capacidad de cómputo o que potencian el acceso a disco, familias que potencian el uso de GPUs, de procesadores gráficos y familias para high performance computing, ¿no? Bueno, pues escogemos la familia y dentro de la familia escogemos lo que sería el tamaño. El tamaño en Azure se llama SKU. SKU en inglés significa algo así como Stock Keeping Unit y es lo que nos da el tamaño de la máquina. Entonces, nosotros no podemos escoger cualquier combinación, tenemos que escoger directamente un SKU determinado. Hay muchísimos SKUs en cada una de las familias que van teniendo pues más memoria, más procesadores, más capacidad, más throughput y más IOPs de acceso a disco, etcétera, etcétera.
Esto es como cogemos las máquinas en Azure. Cuando nosotros cogemos las máquinas, podemos montar cualquier imagen que exista en el Marketplace. ¿Qué es el Marketplace? El Marketplace es un lugar donde Microsoft y otros muchos proveedores publican sus imágenes. Sus imágenes pueden ser de un sistema operativo sin más o pueden ser de un sistema operativo con ya alguna aplicación instalada. Eh, Alguien me dice, oye, que tienes que montar un SQL Server en 2 horas. Pues, ostras, qué difícil montar un SQL Server con 2 horas. Voy a ver si hay en el Marketplace una imagen de SQL Server como yo quiera, porque además me dicen, y tiene que estar en la versión de 2016, porque tiene que ser compatible con mi aplicación. Bueno, pues me voy al Marketplace, busco SQL Server 2016 y me encuentro un montón de imágenes que ya tienen el Windows y el SQL funcionando en la versión de 2016. Arranco mi máquina virtual, digo que la imagen que quiero utilizar es esta, cuando la máquina arranca ya tengo mi máquina funcionando con el SQL Server 2016. O me dicen, tienes que montar un Oracle del año 22, de la versión del 2022, ¿verdad? Con Linux de tal tipo. Pues me voy al Marketplace, miro qué hay, cojo la máquina que sea necesaria, arranco con la imagen de Oracle con ese Linux y cuando acabo de arrancarlo ya tengo el Oracle instalado y funcionando. La idea de las imágenes del Marketplace es que las puedo utilizar para desplegar mis máquinas virtuales. Cuando el software es gratuito, entonces yo solamente pago por la máquina virtual. Cuando el software tiene un coste, entonces yo pago juntos y Azure el global de lo que es el coste del hardware, del alquiler del hardware y lo que es el coste del alquiler del software. De manera que si escojo una máquina con Ubuntu gratuito, pues voy a pagar $70 al mes. Si escojo esa misma máquina con Windows, pues voy a pagar 130 y entonces Microsoft divide eso lo reparte entre la parte de hardware y la parte de software, y si la imagen es de Oracle, pues entonces Microsoft me cobra el importe total y se queda con la parte del hardware y le repercute, le paga al proveedor del marketplace, en este caso Oracle, pues la parte del software. Hay algunos proveedores muy especializados que te exigen un contrato de un tiempo mínimo determinado, pero en general la inmensa mayoría de las imágenes del marketplace no tienen ningún contrato de ningún mínimo. Hay proveedores, ya te digo, que te piden 3 años, pero si cogemos una base de datos de Oracle, la montamos, la usamos 3 meses, a los 3 meses la damos de baja y no hemos pagado una licencia carísima de Oracle, hemos pagado ese plus adicional al hardware mes a mes, los 3 meses que lo hemos utilizado y ya está, ¿no? Así funcionan las máquinas virtuales. Bien, em, las máquinas virtuales las podemos querer hacer crecer, podemos hacer que haya más máquinas dando servicio, podemos intentar aumentar la disponibilidad o podemos intentar escalar lo que se dice horizontalmente, es decir, poner más máquinas a dar el mismo servicio, ¿verdad? Esto lo podemos hacer y vamos generando nosotros máquinas de forma independiente, las vamos poniendo en una zona de disponibilidad u otra, o tenemos primero una cosa que se llama conjuntos de disponibilidad que me permiten definir la manera en que quiero que mis máquinas se distribuyan dentro de una única zona de disponibilidad, o puedo llegar a los Virtual Machine Scale Sets, los conjuntos de escalado. Los conjuntos de escalado son algo parecido a esto que os explico, ¿no? En lugar de definir una máquina virtual, defino un conjunto de escalado. Y defino el conjunto de escalado con los mismos datos que la máquina virtual. ¿Qué imagen voy a poner? ¿Qué tipo de máquina voy a poner? Todo esto lo defino exactamente igual. Detrás de que la voy a poner detrás de algún balanceador de carga, ¿verdad? De los tipos que tiene Azure. Y después de esto digo, vale, y de estas máquinas yo quiero que cuando arranques pongas en marcha 3. Y quiero que escales o desescales, pongas más o menos máquinas en función de la necesidad, que la puedo medir de múltiples maneras, y quiero que como máximo me pongas 20 y como mínimo me dejes 2. Bueno, pues él arrancará con 3 y a medida que vaya viendo más exigencia, irá creando nuevas máquinas que desplegará exactamente con la misma imagen que ya debe tener la aplicación instalada, ¿verdad? Y a partir de aquí, estas imágenes se integrarán y cuando haya menos peticiones, entonces entraremos en las condiciones de desescalar y quitaremos las máquinas viejas. Y siempre nos mantendremos entre un mínimo de 2 y un máximo de 20 máquinas, que es lo que hemos dicho. Pues estos son los Virtual Machine Skill Sets los que hacen todo este montaje de forma completamente automática para nosotros. Los Virtual Machine Skill Sets podemos hacerlos que no crezcan automáticamente, sino que sea manualmente, que decimos añadimos o quitamos, ¿vale? Y
podemos hacer también que crezcan en base a una planificación. Es decir, esto es lo que da servicio a mi oficina. Mi oficina empezamos a trabajar a las 8. Si lo pongo en automático, resulta que entre las 8 y las 8:30 pues funciona muy mal porque va llegando todo el mundo y voy lanzando más máquinas, pero como sigue llegando gente, pues no acabo de funcionar bien hasta y media. Pues podríamos decir, oye, vamos a montar un escalado automático planificado a las 7:45 de la mañana de lunes a viernes. Y de esta manera a las 7:45 ponemos en marcha 3 máquinas más, 5 máquinas más, las que necesitemos, y cuando llega la gente a las 8 ya está todo funcionando. Que se va la gente a las 5, quedan menos, pues me desescalará según las reglas que haya montado de desescalado automático. Puedo combinar todas las reglas de escalado y desescalado como yo las quiera combinar. ¿Ok? Bueno, aquí habla de los conjuntos de disponibilidad. Los conjuntos de disponibilidad os he dicho que era una forma de distribuir las máquinas dentro de una zona de disponibilidad. Em, yo puedo distribuir las máquinas en dos sentidos. Un sentido es el de los dominios de error, el que no haya piezas comunes de hardware entre unas máquinas y otras. Puedo definir hasta 3 dominios de error. En la realidad, un dominio de error es un rack dentro, un armario, ¿verdad? Dentro de la zona de disponibilidad de Azure. Entonces, cuando distribuyo mis máquinas en 3 dominios de error, estoy diciendo que en lugar de estar utilizando el mismo servidor físico dentro del mismo rack, con las mismas líneas de corriente, con el mismo switch, con todo compartido, ¿verdad? Si eso falla, pues se cae todo el rack, pues las estoy dividiendo en 3 distintos racks. Estos son los dominios de error. Por otro lado están los dominios de actualización. Dominios de error puedo definir hasta 3. Dominios de actualización puedo definir hasta 20. Los dominios de actualización tienen que ver con la forma en que Microsoft actualiza las máquinas. Microsoft, cuando actualiza los servidores físicos en los que corre toda su infraestructura, estos servidores físicos no los actualiza de golpe. No coge y dice, oye, voy a hacer la actualización y la actualizo todos a la vez. No, los actualiza de una forma ordenada. De hecho, divide todos los servidores en 20 partes y dice, voy a actualizar la parte 1, voy a esperar a que esa actualización termine y cuando esa actualización termine y esté verificado que todo funciona bien, empezaré con el segundo grupo y después con el tercero. De manera que una actualización planificada es una actualización del software que tienen las máquinas físicas que hay allí en el centro de datos de Microsoft, ¿no? Tiene una versión especial del Hyper-V, del hipervisor, que es el que permite tener las máquinas virtuales y de vez en cuando esta versión de software se actualiza. Pues bien, estas actualizaciones me las hacen de esta forma ordenada, de forma que si yo distribuyo mis máquinas entre múltiples dominios de actualización, si hubiera algún problema en alguna de estas actualizaciones, solamente me afectaría a una parte de las máquinas. Estos son los conjuntos de disponibilidad. Bien, el Virtual Desktop es un concepto un poco distinto. Ya no estamos hablando de tener capacidad para servidores, sino que estamos hablando de tener capacidad para estaciones de trabajo. La idea del Virtual Desktop es que yo contrato un hardware determinado y dentro de ese hardware determinado, que es un poco especializado para tener escritorios con Windows 11 en lugar de tener servidores, ¿verdad? Pues voy a definir de una forma centralizada cómo quiero que esto se comporte, cómo quiero crecer en servidores donde poder poner mis virtual desktops, qué versión de Windows 11 quiero tener, qué aplicaciones quiero tener, todo esto lo defino. Este es el servicio de Virtual Desktop. Existe un servicio nuevo que se llama Windows 365, que es el mismo concepto que el de Office 365, es solamente que con el propio servidor. Es decir, que yo puedo decidir si quiero una infraestructura en la que pago por el hardware que utilizo y lo puedo hacer escalable este hardware, ¿verdad? Si normalmente tengo 100 usuarios, pero normalmente no se conectan más de 50 a la vez, pues yo puedo tener allí un hardware adecuado para 50. Y si algún día vienen más, pues no pasa nada. Lo dejo que escale y me crea nuevos servidores en los que va a poder alojar estos virtual desktops. Pago por la infraestructura que uso. En cambio, con el Windows 365 yo defino cómo quiero la máquina, ¿verdad? Y pago por licencias, igual que el 365. La utilice o no la utilice, ¿verdad? Doy una licencia de Windows 365 a este usuario y este usuario pagará por esa licencia de Windows 365. Habrá que ver en cada caso qué es mejor contratar. Pero en definitiva estamos hablando
de soluciones para escritorios, para que, aunque la gente esté trabajando en sus casas, esté trabajando con sistemas operativos viejos o con Linux o con Mac o con lo que sea, cuando se conecten a la empresa tengan la misma imagen, tengan las mismas aplicaciones en las mismas versiones, con todo en el mismo sitio, con todo idéntico. Esta es un poco la idea del Virtual Desktop. Bien, hablamos de los contenedores. Los contenedores es, así como las máquinas virtuales son una virtualización déjame decir, el hardware, ¿verdad? Virtualizamos el hardware con el hipervisor, creamos un hardware virtual que compone nuestra máquina virtual y ahí instalamos un sistema operativo y empezamos a trabajar. Pues los contenedores son una virtualización del propio sistema operativo. Es decir, que nosotros ponemos sobre el sistema operativo un proceso que se llama Docker y este proceso que se llama Docker nos permite una imagen que hemos creado con nuestra aplicación, directamente arrancarla. De manera que sobre el mismo sistema operativo tenemos el Docker y sobre el Docker tenemos un montón de contenedores, un montón de imágenes funcionando, cada una con una aplicación distinta. Los contenedores tienen algunas ventajas respecto a las máquinas virtuales, ¿no? La primera es que arranca mucho más rápido, como cuando yo arranco una máquina virtual, tengo que alocatar el hardware, tengo que arrancar el sistema operativo, tengo que esperar a que esté arrancado, si tengo que instalar una aplicación, tengo que hacer el proceso de instalación de la aplicación, etcétera. Tarda unos minutos en arrancar una máquina virtual. Cuando yo arranco un contenedor, tengo que ver en qué hardware se arranca este contenedor, arrancarlo y directamente coger la imagen del contenedor de un repositorio donde estén estas imágenes, son imágenes normalmente bastante pequeñas, y directamente arrancarlo. Es unos pocos segundos. Es la diferencia entre arrancar un contenedor y arrancar una máquina virtual. La segunda diferencia es que los contenedores, de alguna manera aprovechan mejor el hardware físico. ¿Por qué? Porque en lugar de tener, imaginaos un hardware físico determinado, ¿no? Y sobre ese hardware físico arranco 10 máquinas virtuales. Pues voy a tener 10 veces 10 sistemas operativos que están consumiendo recursos en disco, que están consumiendo recursos en memoria, que están consumiendo recursos de computación. En cambio, si sobre ese mismo hardware solamente arranco un sistema operativo, pues me ahorro 9 sistemas operativos funcionando. Y esos 9 sistemas operativos que me ahorro los puedo utilizar para arrancar más aplicaciones, para arrancar más contenedores. Aprovechan, dan más densidad de uso al hardware, a un mismo hardware. La tercera gran ventaja de los contenedores es que si los estamos preparando correctamente, pues son autocontenidos. Quiere decir que todo lo que necesitan lo tienen dentro y por lo tanto, cuando yo quiero arrancar un contenedor nuevo, cuando yo quiero mover mi aplicación de un entorno de preproducción o de desarrollo a un entorno de preproducción o de producción, pues esto tengo unas garantías mucho mayores de que me va a funcionar sin ningún problema. No me voy a encontrar ninguna librería que me falte de un entorno a otro o que esté instalada en un directorio distinto o que esté en una versión distinta que tiene algún cambio, no me voy a encontrar con esto. ¿Por qué? Porque todo lo tengo dentro del contenedor. Pues estas son las tres ventajas de los contenedores. Los contenedores nacieron de la mano de los microservicios, de la mano de este tipo de aplicaciones en la que cada componente de la aplicación se aísla, dando un servicio muy concreto. Yo soy el servicio que se encarga de trabajar con los clientes. Doy altas de clientes, hago consultas de clientes, hago actualizaciones de clientes y este soy el microservicio que soy, ¿no? Y después tengo otro que hace otras cosas, ¿no? Pues así vamos dividiendo la aplicación en muchos microservicios. Esto nos puede llegar a generar múltiples contenedores. Esto nos facilita el mantenimiento, siempre y cuando mis interfaces de entrada y de salida los mantenga, es lo único que tengo que probar. Comprobar la propia funcionalidad de lo que hay en el contenedor, no tengo que hacer una prueba de regresión de toda la aplicación entera, porque sé seguro que si las entradas y las salidas de las llamadas a mis servicios son las mismas, va a seguir funcionando exactamente igual por mucho que yo haya hecho cambios dentro del propio microservicio, ¿verdad? Por lo tanto, es mucho más fácil de hacer las pruebas y de automatizarlas. Esto generó
un gran boom de microservicios. Hay aplicaciones muy grandes que tienen cientos o miles de microservicios y todo esto hay que gestionarlo. Cada una tiene que tener sus propios contenedores. Además, cuando hay exigencias de la aplicación, pues deberíamos tener estos contenedores lanzados múltiples veces y tener un balanceo sobre ellos. Pues bien, el que hace este trabajo es Kubernetes. Kubernetes es una aplicación que creó Google para sus propios desarrollos y que dio en código abierto. Es un orquestador de contenedores. Yo defino qué contenedores quiero lanzar, qué número mínimo, qué número máximo de cada uno, qué condiciones quiero que me haga los escalados y automáticamente el sistema lo va orquestando todo, va poniendo los contenedores en marcha o los va parando según las necesidades. En medio, hace un año apareció una aplicación que se llama Azure Container Apps. Antes no había, tenía un contenedor único o Kubernetes. Ahora tengo una aplicación intermedia que se llama Azure Container Apps que de una forma mucho más sencilla que el Kubernetes me permite orquestar aplicaciones de un número pequeño de contenedores. 10 contenedores, 50, 100 a lo sumo, podríamos estar tratándolos con un Azure Container Apps en lugar de con un Azure Kubernetes Service. Estos son los contenedores, ¿ok? Bueno, hasta aquí vemos las funciones. Fijaros, las funciones son una oferta de tipo plataforma como servicio, pero dentro de las de plataforma como servicio es una oferta de lo que se llama serverless, de lo que se llama sin servidor. Yo no me preocupo del hardware donde estoy, igual que no me preocupo aquí en los contenedores. En estos contenedores o en estos contenedores, en Azure Container Instances o en Azure Container Apps, esto es serverless. Yo no sé qué hardware hay por aquí debajo. En Kubernetes puedo hacer una mezcla. En Kubernetes es capaz de gestionar las instancias, de gestionar los nodos. Y yo puedo decir que me vaya creciendo en nodos hasta un punto determinado y que cuando ya haya crecido en nodos hasta ese punto determinado y vaya gestionando los pods, que serían los contenedores dentro de cada uno de estos nodos, bueno, pues que cuando ya llegue a este límite no crezca más en nodos y que a partir de ahí despliegue instancias individuales en estos modelos de serverless, ¿no? Esto se lo puedo pedir a Kubernetes. Pero en general, Kubernetes no es serverless. Kubernetes tiene sus nodos que gestiona el mismo, que los puede arrancar más o arrancar menos en función de las necesidades que tenga en cada momento. Aquí en las funciones no, esto es siempre serverless. Bueno, podemos ejecutarlo bajo un plan, un app service plan en concreto, ¿no? Pero en general es serverless. La idea de esto es que puedo montar mis microservicios directamente en funciones. Las funciones son piezas de código pequeñas que tienen duraciones cortas. No está recomendado, hay una duración máxima para la ejecución de la función por defecto de 5 minutos, que podemos extender hasta 15, pero lo normal es que una función se ejecute en menos de un segundo. La idea es que dentro de estas funciones yo pongo el código, se llaman a partir de un evento que podría venir a partir de una llamada vía HTTP o HTTPS, evidentemente, y la idea es que en lugar de pagar ninguna infraestructura, pago un pequeño precio por cada vez que se ejecuta mi función y pago este precio en función de las características que le doy al entorno de ejecución de esta función, cuánta capacidad de proceso le doy, cuánta CPU le doy a la ejecución de esta función. Pago por ejecución. Que mi función se llama una vez, pagaré una ejecución. Que mi función se ejecuta 10 millones de veces, pues pagaré 10 millones de ejecuciones. Pero es algo que es muy, muy barato en definitiva y que te permite escalar, te permite ejecutar la función en paralelo de saque hasta de 200 funciones simultáneas al mismo tiempo sin tener que hacer ningún otro cambio. Que te llaman a la función 200 veces en el mismo instante, pues no pasa nada, se lanzará la función 200 veces. Si esto te pasara en un servidor, que te llegaran 200 peticiones al mismo tiempo, pues no tendría capacidad, tendrías que pensar que si tienes que dar salida a esto, tendrías que tener más de un servidor funcionando, que estarías pagando todo el tiempo. Aquí no, si te llegan las 200 llamadas ahora y después ya no te llega ninguna, pues pagas esas 200 y nada más, ¿ok? Es una forma muy efectiva y muy económica de desarrollar las funciones de Azure. Un poco las máquinas virtuales son cuando nosotros necesitamos acceso directo al sistema operativo, son cuando queremos hacer migraciones de estas que se llaman lift and shift, que significa llévate la aplicación a la nube sin cambiar nada o cambiando lo menos posible, ¿verdad? Y estos escenarios en que necesitamos el acceso completo. El escritorio virtual es cuando lo que queremos es tener máquinas de escritorio directamente en la nube
directamente idénticas o controladas por la empresa, qué cosas tenemos desplegadas, cómo las tenemos desplegadas, en qué versión las tenemos desplegadas, etcétera. Y esto lo que hace es dar escritorios remotos a cada uno de los empleados. Y tenemos los contenedores, que es para cuando trabajamos con microservicios, encapsulamos la aplicación, el microservicio dentro del contenedor y tenemos la opción de desplegar un microservicio único o desplegar realmente orquestaciones de miles, incluso, de microservicios de forma simultánea. Estos son la parte de contenedores. Bueno, qué bien que hayas llegado hasta acá. Ahora que conoces los principales servicios de Azure, es momento de ver cómo podemos gestionarlo de manera eficiente. En el siguiente video nos enfocaremos en la gobernanza, seguridad y herramientas de administración que te permitirán optimizar costos y mantener el control de tu infraestructura en la nube. Así que nada, seguimos avanzando, recuerda suscribirte, darle like y activa las notificaciones para que sigas avanzando en este curso de AZ900. Nos vemos en el siguiente video.